Hola a todos, me alegra mucho que desde la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia podamos compartir con vosotros estos highlights, estos temas muy interesantes presentados en el último congreso de la ISTH de este año, del año 2022. En mi caso, como veréis, voy a hacer los resúmenes de los temas sobre artropatía hemofílica, en el que fundamentalmente, como vais a ver, se habló de entender un poquito mejor la histopatología de la artropatía hemofílica. Muchos de estos trabajos eran trabajos experimentales. Esta mesa fue moderada por el doctor Valentino y la doctora Gualtioretti y se desarrolló el domingo por la mañana. El primer trabajo de ellos habla sobre las trampas extracelulares de neutrófilos y su papel en la artropatía hemofílica y fue presentado por el doctor Thomas de Estados Unidos. El objetivo fue identificar algunas vías que puedan contribuir a esta artropatía hemofílica con especial atención a estas NETs, ¿no? A estas trampas extracelulares de neutrófilos que, como bien sabéis, son mallas o filamentos de ADN que contienen también histonas y proteínas antimicrobianas y que se suelen activar ante la presencia de microorganismos. Para ello se utilizó sangre de pacientes con hemofilia y artropatía hemofílica, pero también un modelo de ratón al que se había inducido un déficit de factor. Y se hicieron ensayos con citometría de flujo y ELISA para estimar el número de NETs circulantes. Lo que vieron en pacientes con hemofilia y artropatía hemofílica era que efectivamente estos pacientes tenían una tasa más elevada de trampas extracelulares de neutrófilos circulantes y que también había un aumento en aquellos marcadores como podía ser el ADN extracelular, la elastasa o las histonas que representaban esta actividad de los neutrófilos. En el modelo de ratón generado, en el que se indujo la hemofilia y se demostró que tenían mayor sangrado, mayor déficit articular y mayor daño a nivel celular después de haber provocado un sangrado en las articulaciones de estos pacientes, pues lo que se determinó es que también en este modelo de ratón había un aumento tanto de las histonas trituradas, de las tasas de neutrófilos y de otros marcadores que indicaban un aumento de este desprendimiento de las trampas extracelulares de neutrófilos respecto a ratones sanos o ratones en los que se había inducido hemofilia pero sin haber provocado en ellos un sangrado. Y cuando se utilizó la citometría de flujo de imagen para analizar qué pasaba dentro de la articulación, pues se vio que había un aumento del flujo sanguíneo, como veis en amarillo, y también una activación y una representación muy alta de neutrófilos a este nivel. Finalmente hicieron un estudio de la síntesis de proteínas a través de PCR y vieron que había muchas proteínas sintetizadas que estaban elevadas en estos ratones en los que se había inducido la hemofilia y el sangrado, y entre ellas, algunas ya las hemos mencionado, aparecía también esta proteína, esta gasdermina, que es una proteína que se suele activar en aquellos procesos inflamatorios ante microorganismos, pero que raramente se activa ante procesos inflamatorios asépticos, como es el que pueda ocurrir en la artropatía hemofílica. Y se deduce que la activación de esta gasdermina dentro del neutrófilo es lo que estimula el aumento de la formación de estas trampas extracelulares de neutrófilos que podrían ser mallas que provocasen daño en estructuras de la articulación hemofílica. Por tanto, concluyen que estos hallazgos son los primeros que sugieren la participación de estas NETs en la patogénesis de la artropatía hemofílica y que se están llevando a cabo más estudios experimentales. Otro trabajo interesantísimo fue este en el que analizaban el papel de los osteoclastos en la calidad del hueso óseo de pacientes con hemofilia. Ese fue presentado por el doctor Lancelotti de Roma. Como bien sabéis, en hemofilia hay un aumento de la tasa de osteoporosis y esta osteoporosis, esta reducción en la densidad mineral ósea suele deberse al desequilibrio entre la presencia de RAN ligando y la osteoprotegerina y su unión a ese receptor RAN de las células precursoras del osteoclasto.
Los osteoclastos son células multinucleadas que derivan de los monocitos y macrófagos. En el estudio lo que se intentó fue evaluar la osteoclastogénesis, es decir, la producción de osteoclastos, y si ésta estaba influenciada por el factor 8, por el factor von Willebrand y por la trombina. Para ello se evaluó la osteoclastogénesis de células mononucleares en sangre periférica de donantes sanos y también de dos pacientes con hemofilia. Y se hizo a través de citometría de flujo, ensayos in vitro y análisis de expresión genética. En los resultados lo que podemos ver es que en comparación con la sangre, todo esto en pacientes sanos, en comparación con sangre normal, cuando añadimos factor von Willebrand en concreto, encontramos que hay una reducción importante de la osteoclastogénesis. El haber añadido este factor von Willebrand a la sangre produjo una inhibición aproximadamente del 45% en la producción de osteoclastos y que cuando se añadía, además de factor von Willebrand, factor 8, esta reducción pues llegaba a ser de hasta el 53%, lo que se reflejaba también en la reducción de las áreas de resorción ósea. Y esto que veíamos en pacientes sanos se estudió también en pacientes con hemofilia. Y efectivamente vimos que respecto a los controles sanos, los pacientes con hemofilia tenían un aumento del número de osteoclastos por campo, un aumento del número de núcleos por célula, por osteoclastos, recordar que son células multinucleadas, y en cuanto al análisis de expresión genética también un aumento en toda la expresión de esos genes de los osteoclastos. Finalmente comprueban que también hay un aumento de la actividad de reabsorción ósea en los pacientes con hemofilia respecto a los controles. Y por último, en este trabajo lo que quieren es valorar cuál es el papel que puede tener el emicizumab. Lo que hacen es coger dos pacientes con hemofilia, dos pacientes pediátricos. Como decíamos, en uno de ellos es un paciente no tratado y se demuestra que respecto a los controles tiene un aumento de la osteoclastogénesis, pero el otro paciente es un paciente tratado con emicizumab en el que se objetiva que hay una reducción respecto a los controles de la formación y la actividad de los osteoclastos. Entonces, bueno, sospechan que esto puede ser debido por la actividad de la trombina y por la actividad del factor 10 activado y ven que efectivamente estos pueden tener su participación. Fundamentalmente la trombina, que produce una reducción muy significativa del número de osteoclastos por campo. Por tanto, parece ser que este efecto es independiente también de los factores de la coagulación, consiguiendo una reducción en la diferenciación de osteoclastos del 30 al 50%, similar a la que encontrábamos con el von Willebrand y el factor 8. Todos estos datos concluyen que apoya la pérdida ósea observada en pacientes con hemofilia podría estar en relación con el aumento de la formación de actividad de los osteoclastos y que esto podría estar directamente repercutido por el factor von Willebrand, el factor 8, el factor 10 activado y la trombina. Otro de los trabajos muy interesantes, también muy bioquímico, es este en el que proponen que la interleuquina 6 pueda ser un biomarcador del sangrado en hemofilia. Fue presentado por el doctor Pilch de Alemania. Su objetivo es identificar el estímulo inflamatorio subyacente a la activación de los macrófagos en hemofilia. Para ello, evalúan la respuesta de los reactantes de fase aguda en un grupo de pacientes con hemofilia, 59 pacientes, y lo comparan con 54 pacientes o personas sin hemofilia. Y también, para confirmar los hallazgos, pues lo reproducen el modelo en un ratón hemofílico transgénico. En cuanto a los resultados, observan que en los pacientes con hemofilia efectivamente hay un aumento de los reactantes de fase aguda respecto a los controles, fundamentalmente de la interleuquina 6, de la proteína C reactiva y de esta proteína ligada al lipopolisacárido y que además estas elevaciones se mantenían constantes y eran muy pronunciadas en pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 30, es decir, en pacientes obesos.
Sin embargo, pues no encontraron elevación del factor de necrosis tumoral alfa o de la interleuquina 1 beta. Siguen haciendo el estudio por subgrupos y excluyen a estos pacientes obesos, manteniendo solo aquellos con índice de masa corporal por debajo de 29, y ven que en estos pacientes, cuando analizan de manera separada los pacientes que tuvieron un sangrado en menos de un mes y aquellos pacientes que sangraron en un periodo mayor de un mes, lo que objetivan es que los reactantes de fase aguda se mostraron especialmente elevados en aquellos pacientes que habían sangrado, que habían tenido algún sangrado en un periodo menor de un mes. Todos aquellos que sangraron después o en un periodo mayor a ese mes, pues mostraron niveles de estos reactantes de fase aguda similares a los pacientes control. Y en el estudio de ratones confirman que la interleuquina 6 puede ser un marcador del hematoma y que pues se confirma la elevación de las células inflamatorias, pero sobre todo de esta interleuquina, en la que bueno, ven que su elevación es de hasta 150 veces mayor en el día 7 después del sangrado y que este descenso se va produciendo de manera lenta hasta el día 28. Concluyen que la activación de reactantes de fase aguda representa un biomarcador de un sangrado reciente en pacientes con hemofilia menores, con índice de masa corporal menor a 30, y que la interleuquina 6 podría ser un biomarcador potencial para monitorizar la extensión y la duración de los sangrados, y que se requieren todavía más estudios para entender mejor el papel de la proteína C reactiva y de esa proteína ligada a los lipopolisacáridos. Otro de los estudios experimentales fue este muy interesante, en el que valoran la expansión de los macrófagos de pulpa roja tras pues un sangrado en pacientes con hemofilia. Fue presentado por la doctora Holtkamp de Irlanda. Y bueno, sabemos que tras un sangrado se produce un proceso inflamatorio inicial en el que la presencia de macrófagos en la articulación y en el tejido sinovial es conocida, y que estos son los encargados de eliminar los depósitos de hierro. Pero además conocemos que los macrófagos de pulpa roja esplénicos, estos producidos en el bazo, son también muy importantes para eliminar aquellos eritrocitos dañados, aquellos eritrocitos envejecidos o también estos depósitos de hierro. Por tanto, aquí lo que hacen es investigar el papel que puedan tener estos macrófagos de pulpa roja en la hemofilia tras un episodio de sangrado, y este estudio experimental lo hacen fundamentalmente en ratones. Confirman que han desarrollado un modelo de ratón en el que se ha inducido hemofilia y en el que se ha inducido un sangrado, y estudian, comprueban que son ratones en los que hay un aumento, una prolongación del TTPA, en el que hay una disminución de la síntesis del factor 8 y en el que pues el tiempo de sangrado es mucho más elevado. Incluso pues les provocan el sangrado articular y estudian cómo estos pacientes pues tienen una reducción del hematocrito respecto a los controles. Analizan, por tanto, a nivel sinovial la expresión genética de las células sinoviales, y ven que hay significativamente pues, datos que demuestran que estos macrófagos de pulpa roja están presentes en estas células sinoviales, y lo detectan básicamente pues, a través de este receptor, de la presencia de este receptor de estos marcadores de pulpa roja de origen esplénico. Y se pregunta si en estos ratones, entonces, en los que se ha inducido hemofilia, hay un aumento, una elevación de estos macrófagos. Y lo que ven es que respecto a los controles y los ratones en los que se ha inducido la hemofilia sin sangrado, que muestran niveles similares de macrófagos de pulpa roja, respecto a estos, cuando se induce un sangrado en la articulación del ratón, sí que se observa un aumento significativo de la presencia de macrófagos de pulpa roja, que tiene una relación inversa con el hematocrito de estos ratones con sangrado. Y bueno, parece que todo esto
pues tiene mucho que ver con el receptor que aparece en estos macrófagos de pulpa roja, que es un receptor al que se une el hierro y bueno, que como vemos en estas gráficas, este receptor CD71 más se ve muy elevado después de un sangrado, sobre todo en el día 7 y que se va reduciendo en el día 28, similar a las elevaciones que encontramos sistémicas de hierro con tasas muy elevadas en el día 7 y que casualmente pues van reduciendo hasta el día 28, que es ese día en el que también veíamos en el trabajo anterior que se reducen significativamente las tasas de interleuquina 6 después de un sangrado. Por tanto, este estudio concluye que los ratones con hemofilia y después de una hemorragia responden con una fuerte expansión de macrófagos de pulpa roja, fundamentalmente el día 7, y que esta expansión se puede ver probablemente facilitada por esa rápida sobrecarga sistémica de hierro. Y el último trabajo que os quería mostrar ya no es tan molecular y tan celular, sino que habla más del ultrasonido y del papel que pueda tener la inteligencia artificial para hacer un control remoto de la salud articular. Fue presentado por la doctora Gualtierotti del Centro de Milán en Italia. Como sabéis, la ecografía musculoesquelética es una herramienta diagnóstica muy útil para evaluar la salud articular en nuestros pacientes y lo que estudian aquí es si es viable un sistema de diagnóstico con un algoritmo creado por ordenador que permita diferenciar aquellas imágenes que tienen distensión capsular de las que no la tienen. Para ello recogieron imágenes, muchas imágenes de pacientes, como ahora veremos, y enseñan al algoritmo a diferenciar las diferentes estructuras y la presencia de distensión o no a nivel de este receso suprapatelar en rodilla. Aquí veis un receso no distendido y aquí un receso distendido. Se recogieron imágenes de 200 pacientes, adultos con una edad media de 44 años. Se analizaron las rodillas con ese corte anterior del receso suprapatelar mediante el protocolo GEDAS. Se recogen finalmente 2.267 articulaciones de rodilla, concretamente de rodilla, y tras el análisis de las mismas se consideraron válidas 483 imágenes. Lo que se vio en este estudio es que la detección de la distensión del receso articular con el algoritmo que se había desarrollado tuvo una precisión del 88%, 80% de sensibilidad y 93% de especificidad, y que bueno, los datos eran significativamente positivos a la hora de entender que estos algoritmos son útiles para hacer un estudio remoto de la articulación. Sin embargo, ellos mismos entienden que la distensión del receso articular puede ser debido a un derrame sinovial, a un sangrado, a un sangrado complicado o incluso a la presencia de hipertrofia sinovial y que por tanto en un futuro pues estos algoritmos tienen que ser capaces de diferenciar entre todas estas entidades. La conclusión es que el algoritmo basado en inteligencia artificial y desarrollado por ordenador puede ser útil para la detección automática de las distensiones del receso articular en pacientes con hemofilia y que este rendimiento debe todavía mejorarse, incluyendo diferentes entidades articulares, incluyendo la actividad dinámica del ultrasonido o incluyendo otras articulaciones, pero que es un primer paso para que se pueda hacer o desarrollar un sistema de telemedicina que permita hacer un estudio articular a nivel remoto. Y bueno, pues este era el último estudio que quería presentaros, así que nada más. Espero que os sea de utilidad. Muchas gracias a todos.